Ojo que al no estar controlado este tipo de aplicaciones, incidentes como estos pueden, digamos, repetirse, replicarse. Es mejor ir a taxis y remises habilitados, que hay un control de parte del Estado, pero la realidad es que la gente cada vez utiliza más las aplicaciones que por ahora son ilegales en la ciudad de Rosario. Vamos a conversar sobre el tema con Lucas. Lucas es chofer de Uber y nos gustaría saber cómo están viviendo este momento, cómo es el día a día y qué perciben ellos de la labor, de los pasajeros y de este mercado que tiene tantos adeptos hoy por hoy. Lucas, Guillermo Sisman le habla. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, Guillermo, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. A vos, a todo tu equipo y a la audiencia también. Lucas, ¿usted es chofer hace mucho tiempo de la aplicación Uber? Yo te comento, soy docente desde el año 2022 y bueno, el sistema de reemplazos y escalafoniamiento para el ingreso a la docencia es realmente muy difícil, muy complejo, por lo cual desde enero empecé a hacer Uber en complemento con los reemplazos de corta duración que fui desde enero, digamos, ¿no? Sí, desde enero. ¿Y todos los días se realiza la actividad, muchas horas? Sí, correcto. Yo soy profesor en el Instituto de Formación Docente, número 17. Aprovecho para mandar un saludo a los estudiantes de Metodología de la Investigación y de Pedagogía. Y en los días que no estoy dando clase ahí, hago Uber aproximadamente 6 horas por día, 4 o 5 días a la semana, dependiendo la semana de cómo venga de docencia, ¿no? Bueno, sí, son muchos días y una carga horaria importante, además de la docencia. Tuvo que recurrir, digamos, a esta alternativa laboral porque los ingresos no alcanzaban. Seguro, estamos viviendo un momento de precarización en todas las áreas, no solo lo podemos ver en la movilidad, pero también lo podemos ver en otras áreas, ¿no? La precarización laboral ha llegado a todos los rubros, creo que no es algo que se limite únicamente. Por eso creo que hay que terminar con esta puja entre taxistas y Uber, porque al fin y al cabo son trabajadores que están rivalizando y compitiendo, pero que se pierde el trasfondo, el eje de esto, que es la precarización laboral. Si las personas están utilizando aplicaciones ilegales como Didi y Uber, es porque buscan ahorrarse un mango, incluso porque está a veces más barato que el colectivo. Entonces, si los servicios públicos están en un costo tan alto, también está precisando un poco cómo está la situación, es porque probablemente las empresas no llegan a cubrir costos, los taxistas particulares no llegan a cubrir sus costos. Entonces imagínense que uno que hace Uber y Didi tampoco, recién antes de hablar con usted estaba aquí sacando un número breve. Pensemos que si cada pasaje está 1.800 pesos por 5 kilómetros y a eso le quitamos un 20% de mantenimiento y un 10% de nafta, estamos hablando de que cada viaje vale entre 1.000 y 1.200 pesos. Perdón, ¿eso está hablando que del viaje en taxi, el viaje en Uber? Un viaje en Uber vale 1.200 pesos aproximadamente. En realidad lo que queda uno limpio de ganancias, lo que le cobran al usuario entre 1.800 y 2.000 pesos. Eso es lo que le queda a usted limpio de cada viaje. ¿Cuántos viajes tiene que, en esas 5 o 6 horas, cuántos viajes puede realizar? Bueno, uno puede hacer 4 viajes por hora, por lo cual estamos hablando que hay que hacer 20, 25 viajes, 6 horas de trabajo al día, para lograr un monto mínimo de unos 25.000 pesos. 25.000 pesos por día, trabajando esas 6 horas al palo, hablando mal y pronto, ¿no? Sí, con un trabajo que es demasiado multitasking, muy de esta época, donde uno pone el capital, donde uno no tiene jubilación, donde uno no tiene seguro, donde no hay licencia médica, en fin, donde se han avasallado los derechos laborales y donde asistimos a un deterioro de las condiciones de trabajo y de la vida como si fuese algo natural. Pero es todo un tema, Lucas, porque usted incorpora muchas variables muy interesantes para profundizar, debatir, porque también es la propia población la que termina yendo a ese tipo de aplicaciones porque es mucho más económico. Usted decía hace un ratito, para que no pase desapercibido, hasta puede ser más barato que el colectivo. Seguro, tal cual. Sí, porque este rendimiento, este precio está sujeto a la oferta y la demanda, ¿no? Creo que esa es la manera también en la que el individualismo, y por esto hay tanta competencia, tanta rivalidad entre taxistas y Uber, porque al fin y al cabo es el mismo oficio, el mismo rubro, pero no creo que solamente el hecho de la ilegalidad haga que exista esta competencia, sino que creo que es parte de la propia ideología que hoy se maneja y que
constantemente se nos publicita y que nosotros incorporamos como propio, ¿no? Esa forma, esa perspectiva. Lo que se puso muy en debate esta semana nuevamente es el tema de la seguridad, del control, de la regulación. Decían los remiseros, los taxistas, ¿vieron? Esto puede pasar, que se cambie el recorrido de un conductor, de que la pasajera esté temerosa, de que le pueda pasar algo, que le encuentran cosas raras en el baúl, porque es una aplicación no controlada, no regulada. En el caso de taxis y remises, tienen un GPS, pero que lo regula el Estado. ¿Usted qué replica a eso que se plantea desde los espacios habilitados? Bueno, yo pienso que, en primer lugar, como siempre, hay una dosis muy alta de hipocresía. Recuerdo que hace unos meses atrás el intendente dio una conferencia pública donde dijo que la mitad de los taxistas hacían Uber y Didi, entonces sí, estamos un poco contrariados. Y por otro lado, los votamos para que legislen y nos están fallando porque no lo hacen. Entonces, yo creo que en cuanto específicamente al presunto delincuente, al cual no voy a defender, porque entiendo que vivimos una sociedad patriarcal, machista, donde las mujeres son víctimas permanentemente del acoso y la violencia por parte de los hombres. Siento que el presunto delincuente puede estar en este rubro, como también puede estar en otros rubros laborales, que no depende de que las APP sean ilegales. Me parece que si hay algo en Uber es un monitoreo permanente, donde es muy propio de la precarización laboral, ese monitoreo permanente. Y digo, un monitoreo permanente desde la APP, o sea, explícito, material, y un monitoreo que es un poco más ontológico, digámosle, que el trabajo no termina nunca, uno está siempre disponible para el trabajo. Entonces, yo creo que esa doble faceta de ese monitoreo hace que muchas personas elijan Uber por la inmediatez, por la seguridad que le proporciona el hecho de tener los datos de la persona que la lleva. Y, de nuevo, siento que estamos ante una reestructuración del capitalismo como lo conocíamos y que no encuentra otra fórmula de ese sistema capitalista que la exclusión y la marginalidad, por lo cual cada vez más personas se vuelcan al Uber porque no tienen otra opción tampoco, a trabajar y a consumir Uber, porque no hay otra opción tampoco. ¿Qué perfil de usuario usted nota a diario, digamos, de los viajes que realiza? Porque puede haber también alguna estigmatización, alguna idea de cierto prejuicio. ¿Con qué perfil se encuentra usted en los viajes? Bueno, es una muy buena pregunta, Uno arriba yo te comento también que estoy estudiando psicología, estoy en tercer año de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Pero cuántas horas vive? ¿De cuántas horas duerme? Entre el profesorado, estudiar, el Uber. ¿Qué hace usted, Bueno, Lucas? Hay muchos jóvenes adultos que están en mi condición y muchos de mis amigos. ¿Cuántos años tiene, Lucas? ¿Usted cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? 30. Es joven, sí. Y muchos de mis allegados están en esta situación con 2 o 3 trabajos, estudiando, buscando, a pesar de que se ha roto un poco este relato de que las instituciones educativas nos proporcionaban una vida inmediatamente más próspera. A pesar de eso, muchos jóvenes adultos intentan, estudian, se esfuerzan día a día para poder salir adelante y combatir y resistir ante este momento de embate a los derechos, no solo laborales, sino a los derechos de existencia, porque se han deteriorado las condiciones materiales de existencia. Y perdóname que me desvíe un poquito, porque la pregunta la pregunta era ¿qué perfil encuentra usted en los pasajeros que se suben a diario cuando usted realiza los viajes en Uber? Bueno, la verdad que de todo un poco, realmente se puede hacer un estudio sociológico. Yo llevo muchas veces por la mañana adolescentes y menores de edad a las escuelas, por lo cual también habla del rol del padre, ¿no? Porque yo en mi vida enviaría con un desconocido a mi hijo o a mi hija a la escuela. Entonces también habla de la paternidad o la maternidad, cómo se ejerce hoy y las dificultades que encarna eso. Como dijiste vos, estamos abriendo muchas ventanas, pero son temas que son interesantes de pensar. Y bueno, lo que veo es mucha queja también, veo como insatisfacción, veo malestar, mucho malestar veo en las personas que toman, y también veo, como dijiste vos, cierto prejuicio a quien maneja, como si uno, digamos, trabajase únicamente para esa persona, como si por 1.000 pesos o por 1.200 pesos, por 1.500 pesos, esa persona estuviese comprando tu tiempo, no solo el traslado. ¿Por qué? ¿Qué dicen? ¿Qué dan a entender que a usted le genera esa sensación? Que es un servicio, yo creo que lo que dan a entender es que es un servicio superador al del taxi, pero no termino por entrar en competencia, sino superador en eso de las posibilidades de monitoreo, de seguimiento y tal, y de saber cuándo llega, de los precios, etcétera. Y eso te comenta muchas veces como, bueno, en general en relatos peyorativos hacia otros Uber, que también conozco historias muy fuertes, y en relatos peyorativos hacia taxis, ¿no? Entonces,
como uno es educado, responsable, tiene una buena calificación, se terminan sorprendiendo a veces también de encontrar como eso que fueron a buscar, esa seguridad y esa tranquilidad que fueron a buscar en un principio. Lucas, Bueno, y usted me decía que es muy monitoreada la app, tanto por el usuario como por la propia compañía. ¿Eso está presente, se nota, ese monitoreo 24/7? Sí. Y por eso lo que sucedió, yo creo que un poco es una fagocitación mediática que me recuerda en demasía a dos hechos muy concretos. Uno, si quieren googlearlo, pongan taxista Pizzagate. En pandemia sucedió que se había masificado la difusión de unas teorías conspirativas en Estados Unidos bajo la denominación del Pizzagate, que eran una serie de denuncias sobre la trata de personas en Estados Unidos. Ajá. Había, en ese momento, en la pandemia, los influencers y streamers tuvieron un auge y una repercusión inmensos. Las personas estaban en la casa mirando y consumiendo medios de comunicación. Entonces, hablaban, entre otras cosas, durante horas de esta teoría. Un taxista, en ese contexto y en ese momento, y vuelvo a decir, googleenlo para ver que no estoy mintiendo, un taxista fue preso en una confusa situación en la que una joven pasajera se asustó porque él estaba hablando por teléfono con el hijo y le decía, sí, pedí tal pizza, pedí tal otra, que era el código en la que se estipulaba que en esta teoría conspirativa de trata de personas, el código pero era... él estaba hablando de verdad con un familiar para pedir una pizza y, digamos, la pasajera presumía que era un código medio así encriptado para eventualmente captarla. Exacto, la chica se tiró del auto en movimiento. No, yo no me acuerdo del caso. Acá Maru me marca que sí, que lo recuerda. Tremendo. Y bueno, entonces estamos viendo que era una app o un servicio legal y pasó igual. Y tengo otro ejemplo más también. Hace unos años atrás, nosotros también, además de todo lo que te comenté, tenemos una banda de música y participamos en la contracultura y en lo artístico. Pero ¿cómo hace, Luca? ¿Cuánto dura el día suyo? Y es largo, yo no duermo. Así que tiene una banda y... No, y dentro del ambiente artístico, de la contracultura, sucedió hace unos años un hecho que tuvimos que lamentar, que es el suicidio de un personaje muy famoso, muy querido de la ciudad de Rosario, que era el Dios Punk. Sí. Un muchacho que en la patronal tocaba, etc. Sí, me acuerdo el caso. Bueno, él hacía fanzines, que es algo que nosotros también hacemos, que son unas pequeñas revistas, y él las repartía por la calle. Era un pibe que su contacto con el mundo y con la sociedad era a través del vínculo humano y el fanzine y la contracultura, el arte, el punk. El punto es que un día él sube un colectivo, le da un fanzine a una chica, y probablemente le habrá insistido, lo conocía Javi desde muy chico, probablemente le habrá insistido, la chica se asustó, creyó que la querían envenenar con burundanga, empezó a gritar, un policía lo redujo, Javi sufrió una condena social impresionante, lo echaron de donde vivía, le quemaron las cosas en la calle, lo cagaron a palo en los recitales. Después se comprobó que nada, que había sido una situación de miedo legítimo por parte de la chica, porque Javi andaba encapuchado, con la cara tatuada, un estigma social, pero un miedo legítimo. El caso es que Javi se suicidó, en definitiva, a los meses, porque nunca más pudo volver a hacer su vida tal cual. Y acá creo que también estamos ante un hecho donde rápidamente el carácter social parecería como el elemento, ¿no? Y la fagocitación mediática del hecho. Sí, también es cierto que, digamos, hace público todo esto, la propia pasajera, la madre, pone, digamos, en el centro de la discusión la seguridad de la aplicación de algo muy utilizado. A veces los medios amplifican de lo que está en la discusión pública, ¿no? Sí, no quise decir como que pegarle... No, pero yo no hice una defensa corporativa, porque yo el caso también lo tomé, porque, digamos, la gente hoy por hoy usa más Uber que el colectivo, que el taxi. Digamos, si había una situación puntual, no quiere decir que todos los viajes sean inseguros, pero ponía en debate todo eso. A mí hay algo que me hace, te escucho muy atentamente, Lucas, y digo, qué loco, ¿no? Porque te escucho con una conciencia, con una mirada de la realidad muy sólida, pero al mismo tiempo gran parte de lo que denunciás vos terminás siendo en algún punto rehén, ¿no? Digamos, toda esta precarización, explotación, como que uno tampoco puede escaparle. No, claro, tal cual, estoy totalmente de acuerdo. Es que lamentablemente hay algo, como dije, que se ha roto del relato, donde nuestros padres, nuestros abuelos, trabajando la misma cantidad de horas que nosotros, podían acceder a ciertos proyectos de vida que hoy nosotros no podemos. Entonces, lamentablemente, estamos atados de timano. Nosotros somos privilegiados porque tenemos donde vivir y no alquilamos, por ejemplo.
nosotros somos privilegiados porque tenemos un plato de comida todos los días, pero no es la realidad. El 50% de todas las personas, el 50% de los argentinos son pobres. Los niños no comen, no morfan. Entonces, es triste y claro, y es normal que se resienta los lazos sociales en este contexto también. Y bueno, y aparte es muy loco, sos profesional, sos docente del profesorado, por lo que contaba, estudiante de psicología y al mismo tiempo tenés que recurrir a Uber, es mucho, como chofer, es un poco el perfil laboral que se está viendo hoy, un avance muy fuerte del cuentapropista, el monotributista, el trabajo precarizado. Antes se trabajaba 8 horas en un laburo, con vacaciones pagas, con descuento jubilatorio, hora social, ahora ese mundo, ese trabajo ideal prácticamente que no existe. Tal cual, por eso se cae a pedazos este relato de la meritocracia, ¿no? Que no te esforzaste suficiente. En mi caso yo me recibí con un promedio de 9.81 abanderado entre 6.000 y 7.000 estudiantes. ¿Y qué es lo que no me esforcé lo suficiente como para digamos, sin desprestigiar cualquier oficio, porque en definitiva ser chofer es un oficio como cualquier otro, digno y una manera de ganarse el pan, pero digo, ¿qué es lo que uno hizo mal para no entrar en ese selecto grupo de las personas que se esfuerzan y progresan, ¿no? Volviendo un poco a la cuestión económica, por lo que contabas, podés hacer hasta 25.000 pesos por día, pueden ser unos 100.000 pesos por semana, más o menos $500.000 de pesos por mes te da, digamos, trabajando 5 o 6 horas de Uber. Sí, ponele que el Uber te permite laburar hasta 12 horas por día, ¿no? O sea, a las 12 horas es el tiempo que te permite Uber, ¿no? 12 horas por día. Hay personas que laburan a tiempo completo de esto y laburando 9 horas por día, los 5 o 6 días de la semana, se llevan $1.000.000 de pesos, $1.500.000 pesos al mes, digamos. Pero estás, digamos, 9, 10 horas, digamos, recorriendo, manejando, con el estrés que genera, aparte de vos, docente, estudiante y la banda, digamos, es... Sí, la casta, todo. Pero bueno, más allá de mi realidad concreta, lo cierto es que encima uno tiene que agradecer, como dije antes, que es un privilegiado, porque dentro de toda esta situación tiene cómo rebuscártela. Hay gente que hoy en día está desesperada y que no tiene el acceso a tener un auto. Incluso muchas de las personas que conozco que hacen Uber alquilan el auto, o sea que la mitad de lo que laburan en la semana lo usan para pagar el coche que alquilan. Es como arrendar un campo, acá alquilan un auto. Exactamente. Cuando vos decías, yo no quiero rivalizar con los taxistas porque, digamos, es parte de una eventual competencia entre trabajadores, pero cuando el remisero, el taxista habilitado los denuncia a ustedes como competencia ilegal, ¿qué te genera? Un poco de pena, pero un poco de pena por la situación social que vivimos, donde todos somos el policía del otro espiritualmente. Y eso nos va a llevar, eso no es casualidad. El Estado de Derecho en Argentina ha sido una excepción y la última dictadura cívico-religiosa militar del periodo 76-83 ha dejado heridas graves que hoy creo que se perpetúan en la sociedad, que se perpetúan en el imaginario social. Y siento que en este contexto todos llevamos, hay un policía dentro vivo de la denuncia hacia el otro. Y eso me entristece mucho porque si los taxistas lograsen ver que son tan víctimas como nosotros de la explotación, de la precarización, de este mandato del rendimiento, si se dieran cuenta que igual que nosotros no pueden llevar el plato a la casa, no pueden salir de vacaciones, no pueden darse el gusto de comer algo que les guste, de tomar algo que les guste. Bueno, creo que la estrategia del sistema capitalista, me gusta lo que dice Bertolt Brecht, el capitalismo es un caballero que no le gusta que lo llamen por su nombre. Y lo cierto es que lo que hay que hacer es llamarlo por su nombre. Y si hay algo que el sistema capitalista busca, es desunir, enfrentar, atomizar. Y bueno, esto evita cualquier posibilidad de crear un gremio, un sindicato. Lo mismo pasa con Rappi Pedido Ya, digamos, hay una competencia que se ha naturalizado dentro de la estructura de uno, ¿no? Que es yo o el otro. No hay una posibilidad de compatibilizar. Lucas, ha sido un gusto escucharte y compartir tu experiencia y conocer un poquito más en profundidad el perfil también de quienes están del otro lado, los laburantes de Uber. Entendiendo, obviamente, las dificultades del caso, que es una aplicación no habilitada, pero como decías vos, también es cierto, digamos, mucha hipocresía, porque los propios taxistas también están realizando viajes con esa aplicación. Sí, y porque también convengamos que el Estado, de nuevo,
los votamos para que legislen y esto es algo bastante sencillo. Sí, para que legislen y para que controlen, porque legislación ya hay, digamos. En realidad lo que tienen que hacer es fiscalizar, sancionar, pero bueno, estamos de vuelta dando vuelta en el mismo círculo, ¿no? Porque también es un poco esta idea de vigilar y castigar todo el tiempo. Claro, no sé si prohibiendo, sino que lo que hay que hacer es, como dijiste vos, regularizar, en este caso, bajarle los impuestos y las tasas de desinfección, etcétera, a los taxistas, para que estén más contentos y sean competitivamente más cerca del número que es lo que hace Uber, y a Uber, como bien hicieron, abrieron ese registro, intimalo a que entre ese registro. Lo que pasa es que, claro, no se quieren, se bajan los pantalones como siempre frente a las grandes corporaciones, frente a las multinacionales. No es casualidad tampoco. Sin duda. Lucas, gracias por el testimonio en la radio. Un saludo. Un abrazo grande. Muchas gracias. Lucas, chofer de Uber, dando su mirada sobre lo que es trabajar también como conductor de Uber, tratando de romper algunos estigmas, algunos prejuicios, un testimonio realmente muy valioso, con mucha repercusión entre los oyentes, Maru, ¿no? Muchísima repercusión, sí, mucho mensaje de los oyentes. Bueno, a ver, María dice, aplausos, más personas así hablando en la radio, necesitamos que se sepa pensar. ¿Qué más, Maru? El celular que termina en 8